escuchamos... No, pero no me hagas esa cosita porque me confunden. No, La venganza del maestro. No hay tambores. Quito los tambores. Porque es la voz que viene desde las profundidades de la sabiduría. De la sabiduría humana. Desde el fondo del saber, de la experiencia, del conocimiento comedido, sopesado, atribuido a escritores antiguos que él mismo cita con bastante certeza. Vamos a escuchar la combinación entre el maestro Kaiosama y el maestro Rochi. Doco de Libra también entra en esta ecuación. Un maestro de verdad en el rumbo de la mañana. José del Castillo, Sabiñón. Cuando la palabra alumbra y deslumbra. O sea, que mi papá me llamó y me dijo, dile a ese muchacho que deje eso de que de la voz, que yo cuando. Yo le digo, bueno, pero ese es su estilo. ¿Qué tú quieres que yo te diga? Claro, no. No, pero tu papá tenemos que invitarlo. Un saludo, es verdad. Hay que invitarlo un día que yo no venga, claro. No, ¿Cómo que tú no vas? a mí me gustaría conocerlo. conocerlo. Entonces hay que darnos 5 horas de programa. 5 horas. Hay que hacer una peña, una tertulia hay que con tu padre, José. claro. Un saludo a don José del Castillo Pichardo. Un saludo, don José. Fiel oyente de este programa y crítico constructivo. Y a veces destructivo, pero... Señores, yo voy a coincidir hoy con Rafael en el comentario, pero desde otra perspectiva. Realmente profunda preocupación genera en todos los sectores de la vida nacional. Y bueno, también a nivel internacional, con relación a los prospectos de inversiones que se están considerando para la República Dominicana, el desempeño del índice de actividad económica mensual, el IMAE, sobre todo porque este enero-febrero, este primer mes del año que evalúa el Banco Central y que dio a conocer el resultado en una nota de prensa publicada el jueves pasado, confirma algo que yo he venido diciendo, que hay en mis comentarios con relación a los aranceles y a las disposiciones que ha aplicado Donald Trump, que estas medidas internacionales que están por verse el impacto que va a tener en el caso de la República Dominicana, se suman a una serie de factores que son una especie de luces rojas o indicadores de preocupación que se ciernen sobre el panorama económico dominicano. El enfriamiento de la economía ya es un hecho en construcción porque se requiere varios periodos para decretar realmente un periodo de recesión. Creo que son, si mal no recuerdo, 3 trimestres o cuatrimestres para oficialmente considerar que una economía ha entrado en un proceso de recesión. Pero lo cierto es que el febrero del año 2025 es uno de los 13 indicadores, o sea, de los últimos 13 años, es uno de los niveles más bajos de crecimiento. En febrero se creció tan solo un 0,7% y desde el año 2009, me parece, que es la tabla que presenta el Banco Central, el índice de actividad económica de febrero es el tercer febrero con un menor crecimiento que ha experimentado la economía dominicana, lo cual evidencia un periodo de desaceleración de ese crecimiento que siempre nos ha mantenido, digamos, como una de las economías más pujantes de América Latina, que nos ha permitido desarrollar cierto nivel de bienestar económico, que nos ha permitido crecimiento, que a la vez nos ha permitido endeudamiento para financiar el déficit. Son muchas las aristas que impacta este desempeño económico tan pobre. Hay que decir que en febrero del año pasado crecimos cerca de un 7% y entre enero y febrero crecimos casi un 13%. Estamos hablando de que el crecimiento promedio del año pasado, de enero a febrero, fue más de un 6%, y para este año lo tenemos en 1.5%.
Esto quiere decir que se confirman los planteamientos que han hecho algunos economistas importantes, para citar a dos, Andy Dawager, el mismo Jaime Arista Escuder, de que la economía dominicana iba a entrar en un proceso de desaceleración económica. Sectores que lideran esta desaceleración: minería, por una caída en las exportaciones, sobre todo de oro y plata, que tiene mucho que ver con la baja en la producción de la empresa Barrigold dominicana, y ahí están los conflictos que señaló Virginia en su comentario. La Barrick necesita una nueva presa de colas para llegar a sus niveles óptimos de producción y, por vía de consecuencia, generar la explotación del oro y la plata, que, dicho sea de paso, fue la primera exportación dominicana el año pasado y tiene ya varios años liderando las exportaciones nacionales, con más de 2.200 millones de dólares en exportación. El decrecimiento de la actividad de llegada de pasajeros, porque aunque cuando vemos el índice de crecimiento, el IMAE, el índice mensual de actividad económica, vemos que el turismo, bares, hoteles y restaurantes, donde se está contabilizado lo que se produce en bienes y servicios, en este caso, en los servicios turísticos, realmente el crecimiento de 3% se da por una actividad dinámica que han tenido los restaurantes, pero el alojamiento se ha caído. La llegada de pasajeros se ha caído, más de un 20% se ha caído la llegada de pasajeros, sobre todo de Canadá y de Estados Unidos, que son de los primeros orígenes de turismo hacia la República Dominicana. Esto refleja el impacto que está teniendo la política económica del presidente Trump en esos mercados. O sea, la inestabilidad que está generando, la forma como Donald Trump está manejando su guerra comercial con el resto del mundo, incluido con Canadá, es uno de estos países afectados, pues ha generado una situación de incertidumbre que ha provocado impactos inflacionarios en la economía de los Estados Unidos, nerviosismo en los mercados financieros, una pérdida de valor del bono norteamericano. Es decir, todo esto ha tenido un impacto negativo en la economía mundial. Y la gente deja de viajar, es decir, empieza a restringirse. No sabe qué le espera en el porvenir. Si fruto de estos aranceles locos, ya en el caso de China, creo que va por 180% el arancel, o 140 y pico, no sé. Y China le ha aplicado aranceles de 125% a los Estados Unidos, afectando, porque déjame decirte, esto tiene un impacto en el sector agrícola norteamericano. ¿Qué importa China de Estados Unidos? Bueno, materias primas. Es decir, esto es un sector que va a estar golpeado. Esta gente evidentemente ha generado, cuando me refiero a esta gente, me refiero a la administración del presidente Trump, un sentimiento de incertidumbre que ha impactado a todo el mundo. Y eso va a tener una repercusión en la República Dominicana. Ya la está teniendo. Ya venimos arrastrando, como se verificó en enero-febrero, un proceso de decrecimiento de la economía nacional. Estas medidas que se han tomado en las últimas semanas seguirán, digamos que, ennegreciendo este panorama. Y esto también ha impactado no solo la economía real de los dominicanos, sino las finanzas públicas. Ha habido un decrecimiento en la generación de impuestos, o en la recaudación de los impuestos, de cerca de un 5% en términos reales. Ha caído la inversión, que ya este gobierno tiene la triste estadística de tener unos niveles de inversión más bajos en infraestructura de la historia, y en enero-febrero cayó un 24% con relación al año pasado. Cuando un gobierno invierte, en el caso de Balaguer, que tú dices que lo admiramos, y no es que lo admiramos, sino que estamos leyendo el libro, a Balaguer se le planteaba como el presidente constructor, y mencionaba Rafa en su comentario, un economista importante,
John Maynard Keynes, que estableció esta teoría de que el gobierno, el Estado, tiene que ser un promotor de la actividad económica a través de la inversión pública. Esto genera una dinámica. Exacto, una demanda agregada inducida. Yo recuerdo leer una frase que decía él que había que botar la basura en la calle, porque eso provocaba que el ayuntamiento tuviese que buscar personal, comprar equipos para recoger, y eso era una actividad, una dinámica económica que era más positiva que el hecho negativo de botar la basura en la calle. Entonces, si el gobierno no invierte, sobre todo en economías como estas, que dependen mucho de la actividad gubernamental, hay que ver el mercado laboral, donde el gobierno impacta más de un 30%, realmente la economía se resiente. Y esto es un reto importante para las autoridades. Es un reto importante para la política macroeconómica del Banco Central, cómo gestionar esto, cómo intervenir en el mercado a través de la política monetaria, es decir, de la definición de las tasas de interés, que depende mucho de lo que ocurra en Estados Unidos, cómo gestionar a la vez el movimiento de la tasa de cambio. El Banco Central ha estado inyectando recursos a la economía, por esto ustedes han visto una apreciación del peso dominicano frente al dólar, pero es una manera artificial, por cierto, de ir gestionando una crisis, que no se le salgan de la mano los supuestos macroeconómicos, que no haya una inflación galopante, pero evidentemente esto también restringe la capacidad de crecimiento de la economía. El sector construcción se cayó un 7.7%. El propio Banco Central admite en su informe, y hay que decir de la profesionalidad del Banco Central de presentar estos datos desde su perspectiva, sin caer en qué le conviene o no al gobierno, porque esto evidentemente no le conviene al gobierno que se conozcan estas informaciones, pero el banco, reconociendo una vez más su capacidad técnica en esta materia, ha dado las informaciones correctas. 7.7% cayó el sector de la construcción, y evidentemente por las altas tasas de interés, en gran medida. Esto ha desincentivado la inversión, el propio banco lo reconoce. Bueno, lo de la mano de obra, yo no sé hasta qué punto, porque el gobierno maneja eso, señor, y ustedes lo saben. El gobierno anuncia medidas en una gestión que yo le he llamado del BAM, del bulto, la llanta y el movimiento, y luego las ejecuta media o no las ejecuta, o hace una ejecución parcial, pero no es cierto que el gobierno se va a presentar a todos los lugares donde hay proyectos de construcción a recoger a los haitianos. No es cierto que va a ir a todas las fincas agrícolas a recogerlos a los haitianos, cuando el 90% de la mano de obra en estos sectores es de origen irregular y extranjero, haitianos. Harán una redada allí, otra aquí, para fines de los medios, y dirán que deportaron 40,000, pero hay que ser cuidadoso hasta en esto, y esto lo hemos discutido muchas veces. Es decir, si se aplican todas estas medidas de manera conjunta en un escenario donde la actividad productiva está ralentizándose, donde el sector de la construcción, por ejemplo, ha decaído un 7.7%, el sector turismo está desacelerándose y en algunos indicadores negativos, o en zona franca, que solamente creció por debajo del 1%, entonces vamos a incentivar que siga decreciendo la actividad económica, y eso evidentemente no le conviene a nadie. Así que al gobierno que tome las medidas para empezar un proceso de incentivar a la producción nacional, de proteger a las exportaciones. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, con esta amenaza que se genera desde los Estados Unidos con la medida arancelaria, de atender la economía real. Ahí se anunció, vi las declaraciones de que más de 500 productores de banano han quebrado en la línea noroeste. Bueno, hay que ir allí. Ya el Ministerio de Agricultura anunció un programa de apoyo con la Unión Europea para tratar de ayudar a los productores de cacao, que también ha caído las exportaciones de cacao, que lo haga igual con
el caso del banano. Es decir, hay que ir en apoyo a la industria nacional. Lo decía la presidenta del grupo Mercasit. Criticamos la medida de Donald Trump. No nos conviene a nadie que Donald Trump le aplique un 10% de arancel a la República Dominicana, que implica un incremento de costo y de competitividad de las exportaciones nacionales. Unas más que otras, evidentemente. Otras podrán sobrevivir a este proceso, otras no. Habrán inversiones que no vendrán, fruto de esta medida de Donald Trump. Pero Donald Trump, hay que reconocer, decía ella, está defendiendo su industria. Quiere que las empresas vayan a fabricar a Estados Unidos. Está aplicando medidas. Instamos al gobierno dominicano también a aplicar medidas en este sentido. Y yo creo que ese es el gran reto del gobierno de Luis Abinader. Mantener la actividad económica en crecimiento, retomar y recobrar el esplendor de nuestra economía, ese elemento tan preciado que es lo único que de gobierno a gobierno hemos logrado mantener, que es nuestro crecimiento, no debe perderse en manos de ningún gobierno, no debe perderse en manos del gobierno de Abinader. Al contrario, yo pienso que el gran reto de esta gestión de gobierno es mantener la senda del crecimiento económico en la República Dominicana. Llévatelo, Isidro.